Don José. Fernando, buenos días a todos aquí Buenos días. de este estudio aquí. Estábamos en la radio. En la radio. Oiga, Fernando, se le quedó una fecha ¿Quién, hombre? en su cronología de la historia. A ver. Un día como hoy, hace 18 años, nació Juan José Blandón, ¡Hala! mi nieto. Hombre. Usted sabe que yo tengo una foto de él haciendo la primera comunión y tengo una foto mía que rescaté de la casa de mi mamá. Haciendo la primera comunión. Yo haciendo la mía y la tengo igualita así. Somos casi parecidos, solo que él es guapo y yo soy feo. Hombre. Un saludo para Juan José, que debe estar, va para la universidad ya. Mira cómo pasa el tiempo. Ellos se ponen viejos, nosotros todavía estamos en el proceso de mantenernos jóvenes. Algunas cosas que están ocurriendo en el escenario nacional. Lo primero, sin duda la noticia de hoy, la encabeza la designación que ayer hiciera el presidente Laurentino Cortizo en la persona de Eduardo Ulloa, licenciado, Derecho, especialista en Derecho Penal, como nuevo Procurador General de la Nación. Creo que en términos generales ha sido No, yo creo que bastante aplaudida. recibida, no es PRD, no es PRD de inscripción partidaria, lo que establece una confianza del presidente de tener, que no se preste a malas interpretaciones de que por ser PRD no va a hacer las investigaciones que tenga que hacer. Tiene una hoja de vida bien prontuaria, iba a decir yo. Un prontuario. Tiene una hoja de vida que le da su experiencia por más de 20 años fue fiscal. En el Ministerio Público, lo conoce. Se enfrenta a una situación compleja en la que no solamente va a requerir sabiduría y carácter, va a necesitar tener un concepto de prudencia, de entender qué es lo que el país le requiere, qué necesita. Por ejemplo, hay quienes ya están hablando de que él le tiene que dar prioridad a los 78 casos de lo que llaman algunos medios los casos de alto perfil. Yo pienso que la justicia debe ser igual para todos, ¿no? Creo que no debe haber esa diferencia de que quién es alto perfil y quién es bajo perfil. Por ejemplo, hay miles de panameños que están en las cárceles sin procesos cumplidos. Hay procesos que toman tiempos infinitos. Entonces hay la necesidad de que el Ministerio Público responda a las ansiedades de justicia que quiere el país. Pero la justicia es una cosa y el linchamiento es otra. Exacto. Lo que pasó aquí en los 5 años pasados no debe repetirse más. El presidente también designó a Javier Caraballo como el suplente del señor procurador y a la licenciada Mónica Castillo como suplente del procurador de la administración. Les dije ayer que no veía en el panorama a una mujer como procuradora general de la Nación y efectivamente resultó ser el licenciado Eduardo Ulloa. Esto tiene que pasar ahora a la ratificación de la Asamblea Nacional. Creo que tendrá los votos para hacer... Oye, para que veas que lo mejor de nosotros y lo mejor de estos comentarios siempre han sido los televidentes. Roberto Enríquez me corrige, no fue Mao sino Chu Enlai el que dijo a él, "It's too soon to say", sobre la Revolución Francesa. Muy pronto para decir. Una cosa importante quiero, antes que siga José, uno, enviar mi más sentido pésame a los medios y a la clase periodística por el fallecimiento de un combativo reportero de muchos años en crítica y político también, Marcelino Rodríguez, fallecido en el día de ayer. Así que quería pues hacer esa acotación a un gran hombre que siempre estuvo ligado a medios de comunicación. Me hago eco y nuestra solidaridad a su familia. Bien, estas designaciones pasarán ahora a la Asamblea Nacional. Una vez que la Asamblea Nacional le dé su ratificación, a partir del 2 de enero, el licenciado Eduardo Ulloa asumirá el cargo de Procurador General de la Nación, llevando sobre sus hombros una extraordinaria responsabilidad. Ese que usted ve allí, ese licenciado, tu hoja de vida habla de él como un hombre de experiencia, como un hombre que sabe lo que está ocurriendo. Nosotros esperamos, los panameños, que el señor procurador se maneje en el marco de la ley y la Constitución. Bien, fíjese, señor procurador, ¿y por qué le digo esto? Le voy a traer un caso
Yo tengo otras noticias aquí importantes, pero vi esto lo que pasó. En el periódico de El Pan América de hoy aparece la siguiente noticia que se la voy a leer. Dice así: la prensa, defendiendo al diario La Prensa, intenta otra vez vincular falsamente a Ricardo Francolini. Ese es el titular de la redacción del Pan América. El diario La Prensa volvió a manipular información con la intención de perjudicar la imagen y reputación del empresario y político Ricardo Francolini al intentar vincularlo a un caso donde no aparece mencionado. En su portada de ayer, el diario vinculado al expresidente Juan Carlos Varela dice: dan más tiempo para investigar caso de la Caja de Ahorros, cierra comillas. Sin embargo, en ese caso, todos los mencionados fueron sobreseídos definitivamente y se encuentran en casación en la Corte Suprema de Justicia. En la nota interna titulada Segundo Tribunal da luz verde en pesquisas de presunto blanqueo en perjuicio de la Caja de Ahorros, escrita por el periodista Olmedo Rodríguez, hace referencia a una decisión de un tribunal de calificar, entre comillas, causa compleja, unas investigaciones que realizó la Fiscalía Séptima Anticorrupción por la presunta comisión de delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la Caja de Ahorros. Cierro la cita. Fuentes vinculadas al proceso aseguran que la prensa mintió abiertamente porque la decisión del segundo tribunal guarda relación con el caso de Financial Pacific y es contra el orden económico, donde el 27 de septiembre del 2017 se emitió una vista fiscal por parte de la Fiscalía tras 18 meses de investigación. La decisión de declarar causa compleja en un caso ya se encuentra en fase de audiencia y es extemporánea, y en derecho solo se aplica la sustracción de materia, explicó uno de los abogados vinculados al proceso. En este caso, el denunciante fue el superintendente del mercado de valores y jamás la Caja de Ahorro se constituyó en demandante. En este caso de Financial Pacific, nunca se vinculó en el expediente ni a Francolini ni a los directivos del consorcio HPC, Contratos DPE, y menos a los directivos de la Caja de Ahorros. Bien. Hoy, Fernando, aparece en el periódico La Prensa, adentro, una pequeña, aquí, maestro, ayúdeme aquí, aquí está. Esto que ustedes ven aquí, esta columnita que ustedes ven aquí, este pedacito. Es sinvergüenza eso. Ahí está. Bueno, esta columnita que está aquí, se la voy a leer. Noticias sobre el préstamo de la Caja de Ahorro. Esta es La Prensa ahora, sin periodista, nada. No. En la nota titulada, abro comillas, Segundo Tribunal da luz verde en pesquisas de presunto blanqueo de perjuicio de la Caja de Ahorro, cierro la comilla, publicada en la edición de ayer, hubo dos imprecisiones. Lo correcto es que la investigación es por la presunta comisión de delitos contra la economía, el orden económico, y no particularmente contra la Caja de Ahorro. No es particularmente, no. Sí. No es contra la Caja de Ahorro. No es contra la Caja de Ahorro. Ya que si bien se trata de un préstamo que otorgó la Caja de Ahorro en el 2012 a la empresa tal, la construcción del Centro de Convenciones de Amador, el proceso es distinto al que se siguió en el Ministerio Público por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Ahorro, a partir del mismo préstamo y del que fueron sobreseídos 22 personas en agosto del 2018. Al incluirse el antecedente del último caso, debió destacarse que se trata de otro caso que, como se dijo, tuvo su origen en el citado préstamo. Bien, aquí no aclara lo que tiene que aclarar. Primero, que fue hecho con mala intención. Sí. Porque si usted quiere dar una aclaración y usted sacó una primera página con titulares, ¿por qué no lo saca con titulares? Esa es la primera cosa. Señor procurador entrante, este es uno de los problemas que nosotros estamos viviendo en este país. El tratar de crear casos judiciales por vía de los medios de comunicación. Nosotros hemos sido respetuosos de no utilizar los medios de comunicación para estar incluyendo casos de nadie. Usted no ha visto aquí, por ejemplo, en el caso de Fonseca que hablamos ayer, ¿no? No tenemos ninguna vinculación con nadie. Pero en este caso en particular, de la Caja de Ahorro, en el expediente no se prueba que en la Caja de Ahorro se haya cometido ningún delito. Ninguno. Y en el expediente de Financial Pacific no aparece mencionado Ricardo Francolini. Pero además de ese, el tiempo para declarar causa compleja de investigación, ¿no? Es antes de donde se encuentra el proceso en este momento. Y en ese proceso, Francolini no está mencionado, tampoco. Entonces, la aclaración no es ninguna aclaración. Y por eso
se ve la respuesta que se aparece en el Panamérica de hoy. Entonces usted tiene que escoger. Usted no puede estar utilizando los medios para hacer campaña mediática contra lo que usted considera son sus enemigos políticos. Si usted tiene un enemigo político, enfréntelo políticamente. Pero no editorialice con la justicia. Entonces uno de los principales problemas que va a tener el Procurador General de la Nación es que aquí algunos medios se han convertido, ¿no así?, en fiscales y jueces de la justicia. Claro. Entonces lo que ellos dicen es lo que es. Y cuando un juez falla en contra de lo que hace el Ministerio Público, entonces le caen al juez. Eso lo hemos visto nosotros aquí. Sí. Ahora le voy a hablar un poco más sobre la justicia, pero yo le traigo este caso porque el licenciado Eduardo Ulloa no solamente se enfrenta a 78 casos de alto perfil. No, aquí hay una serie de cosas que tienen que ocurrir, que se están dando, que es la velocidad con que la justicia actúa, la falta de preparación técnica del Ministerio Público para algunos casos, el manejo que la Contraloría General de la Nación hizo en algunos casos manipulando información y el olvido en que se mantienen miles de casos por diferentes razones. Cuando usted dice, bueno, el Ministerio, no, ellos están detenidos porque la causa está detenida en un juzgado. ¿Qué resulta? Que los fiscales son muy dados, y una cosa que tiene que corregir el Procurador General de la Nación, a utilizar la detención preventiva en una forma casi como recurso único. La detención preventiva es el último recurso que se utiliza. Pero en Panamá, gran parte de los problemas que tuvo el penal inquisitivo es Panamá está acusado de ser uno de los países que más detenciones preventivas tiene. Y hay gente que no tiene recursos y le quitan, lo dejan preso porque puede viajar. Pero si no tiene ni para poner un pasaporte, ¿dónde va a viajar? Entonces, el problema es que la justicia no solamente fue selectiva, sino que la justicia tiene dos categorías. Los que somos pobres o los que son ricos. Entonces la justicia no puede medirse así. Es quizás el principal reto que va a tener el señor Procurador nuevo Eduardo Ulloa. Ahora le voy a hablar un poco sobre la justicia. Pero yo quería traerle a colación, primero quiero que la prensa debe hacer una aclaración bien hecha. No le pidas penas al olmo, hombre. Panamá ayer firmó los protocolos de salud para la exportación de carne de cerdo, de camarones y de pescado a la República de Puebla, los certificados de sanidad. Y ya hay procesadoras autorizadas a esa exportación. Y esta es una noticia importante para el sector agropecuario. En primer lugar, porque abre la perspectiva para la industria porcina, que en Panamá ha tenido un alto desarrollo tecnológico. Entonces nosotros tenemos que impulsar nuestras exportaciones y actuar, el ministro de Desarrollo Agropecuario, que conoce bien el sector, impulsar esta apertura de mercado a precios adecuados para nuestra producción, de manera que seamos exitosos y podamos ampliar el desarrollo porcino en Panamá para generar empleo en el campo. Igual en la industria del camarón y la industria de pesca en general, porque los protocolos van para camarones y pescado. Y en seguido vamos a tener pollo y ganado vacuno. Y quisiera decirle al ministro que prestara atención para que también se beneficien los pequeños y medianos productores de cerdo con alta tecnología. Y en el caso de la exportación de vacunas, cuando estemos listos, tengamos las plantas, pero que también se beneficien los pequeños y medianos ganaderos y no los grandes exportadores solamente. Yo creo que esto es un paso importante en la apertura de mercados y por eso yo le decía que la comprensión de los fenómenos internacionales, del papel que China puede jugar en nuestra economía, hay que manejarlo adecuadamente. Y felicito el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en lograr estos acuerdos, porque mercado y precio son elementos fundamentales para incrementar la producción. Entonces, ahora falta también el desarrollo de la tecnología y de la masividad
para que esa exportación tenga los volúmenes necesarios. Recuerde que estamos hablando de un mercado muy amplio. En el caso de China, la existencia en ese país de la fiebre porcina menguó la producción de carne de cerdo, que es una de las principales fuentes de proteína de ese país. Y ellos están importando mucho cerdo. Nosotros, que tenemos una experiencia buena en producción de cerdo, igual lo vamos a tener cuando podamos exportar huevos y podemos exportar pollo. Sí. Porque tenemos una gran capacidad técnica desarrollada en este país en estos dos componentes. En el caso del sector ganadero, necesitamos impulsar eso para bajar. Hoy nuestros potreros están atiborrados de carne, de animales en pie, y viene un verano y nosotros tenemos que mover ese hato ganadero para que se produzca mayor volumen de producción y se genere más empleo en el sector agropecuario. De manera que saludo este esfuerzo entre la República Popular China y Panamá en la apertura de nuevos canales de comercialización en estas dos ramas importantes, Fernando. Por otro lado, creo que hace falta entonces que los productores agropecuarios se empapen de todo esto y el ministro pueda reunirse con los productores de porcinocultura y sepamos qué tenemos que hacer en pesca para hacer una pesca científica. Hay que hablar con la gente que sabe de esto. Porque ahora todo el mundo comienza a opinar, no, hay que hablar con la gente que sabe de pesca. Cuando usted quiere hablar de pesca, hable con los limberópulos, que sí sabe de eso. Pregunte cómo tenemos que hacer para incrementar. Y ahí se pueden generar empleos también. Decenas, centenares de empleos si sabemos cómo hacerlo. En otra noticia importante, escuché ayer al ministro del Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Sabonge, hablar sobre el cuarto puente y sobre la línea 3 del metro. Dice el ingeniero Sabonge que en la línea 3 del metro la decisión casi pasará por un túnel debajo del canal. Pero la línea 3 del metro está bajo fuertes cuestionamientos por la licitación. Bueno, es que y si la decisión técnica es hacer el túnel, la licitación se hizo para que el metro pasara por el puente. Entonces, si hay ese problema, entonces ¿por qué no toman la decisión de abrir la licitación nuevamente con el túnel? Y va a cambiar el puente. Entonces yo me hago la siguiente pregunta ahora desde el punto de vista jurídico. ¿Puede el ministro de MOP o cualquier ministro, una vez que yo he adjudicado una licitación con todas las especificaciones y ya está adjudicada y ya está el proceso de construcción, cambiar el contenido de la misma? No veo ninguna legislación que le permita al ministro tomar esa decisión, a menos que sea producto de un acuerdo extrajudicial y que tenga supervisión muy transparente para eso hacer. Yo no conozco de ninguna legislación que le permita a un ministro hacer eso. Usted sí puede hacer adendas para sumar. La adenda es para sumar. Porque si yo quiero, por ejemplo, voy a construir un hospital, y esa es una de las cosas que los fiscales a veces no entienden. Si yo licito 1000 metros de construcción para un centro de salud, para decir una cosa, y después yo como entidad contratante pido que se construyan 500 metros más, y se incluye una adenda para construir 500 metros más porque así lo amerita técnicamente, ahí no hay un sobrecosto. Ahí lo que hay es un cambio de diseño para ampliar. Y los 500 metros no son un sobrecosto. Sí, que son las burradas que hicieron durante 5 años. Entonces aquí, hasta en esa confusión, nosotros caímos en el marco de esto. Y esto hay que hacerlo rápido. Las decisiones en esta están tomando demasiado tiempo. Esto de la línea del 3 del metro ya debió decidirse. Igual está pasando, ayer escuchaba a la ministra de Salud, la doctora Turner, hablar sobre el hospital del niño. Yo creo que ya tenemos que tomar una decisión sobre esto. Sí, es que están contrataciones públicas. Igual tenemos la Facultad de Medicina. De la China Railway Group Limited, que son justos. Es decir, Hyundai quería comprometer
el dinero público para esta construcción, cosa que no estaba dentro del pliego. Es que si usted pone un financiamiento que está fuera del pliego, usted está fuera del pliego. Usted fue descartado desde el principio. No sé por qué cometieron ese error. Pero, al final, comencé con la designación del procurador. El señor procurador Ulloa ahora tiene sobre sus manos varias cosas que debe manejar simultáneamente. En primer lugar, tiene que replantearse una reestructuración del Ministerio Público. Debe elevar el nivel de la calidad técnica del Ministerio Público. 3. Debe entender también que el problema del Ministerio Público no se concentra en estar persiguiendo nada más a los de cuello blanco y que la coordinación entre el Estado no hace que el Ministerio Público esté subordinado a organismos de inteligencia. Porque no se debe confundir el Ministerio Público con un partido político. Si usted quiere perseguir, usted quiere hacer adversario político de alguien, tiene usted derecho a hacerlo, pero hágalo como político. No utilice la estructura judicial para esto. Y una cosa importante en el Ministerio Público es actuar con calma y dejarse de filtraciones a los medios de comunicación, de expedientes para después explotar. Los medios de comunicación tienen su labor, son digamos, cuando el poder no tiene balances, es decir, no tiene fuerzas de balance entre él mismo, entonces los medios de comunicación hacen ese balance. Lo que sucedió fue que en el quinquenio pasado se utilizaron el Consejo de Seguridad y ciertos medios para filtrar información a los medios y después cuando estaban los expedientes, sin entregárselo a los abogados de la defensa, se hacían públicos. Y lo ponían ustedes en una lista, aquí está José Blandón, acusado de tal cosa, y entonces yo aparecía ya culpable. Y venía PAN, hacía una orden de detención, y la orden de detención comprobaba que lo que el periódico había dicho era verdad y que iba a eso. Cuando vienen todas las investigaciones resulta que nada de eso era cierto. Aquí tiene este caso la Caja de Ahorro, que es emblemático. Las atrocidades que se hicieron contra la directiva de la Caja de Ahorro, Fernando. Me lo vas a decir a mí. Sobre un acto en que no había... Es más, el gerente de la Caja de Ahorro ni siquiera se convirtió en demandante sobre ese caso porque él sabía que no había caso. A pesar que el señor Rigoberto González, que ahora lo pintan como la gran cosa, quería que... No, y le mandó una nota. Le mandó una nota forzando a la Junta Directiva, que ahí salieron en estampida todos los que estaban ahí. Y yo le digo estas cosas porque tenemos que superar eso. Pero además, también hay gente aquí que está interesada en que la Fiscalía actúe con respecto a unas empresas de una forma y con respecto a otras empresas de otra forma. Entonces nosotros tenemos que poner cierto, y voy a terminar aquí. La justicia está para resolver. Cuando se trata de los temas de corrupción, nosotros tenemos que entender los tratados internacionales de anticorrupción. La lucha anticorrupción tiene como objetivo fundamental resarcir al Estado de los costos que la corrupción nos llevó. Ese es su objetivo fundamental. Más que poner presa a la gente, más que destruir las empresas. En los países desarrollados, las empresas que son investigadas por actos de corrupción siguen trabajando. Porque el Estado no está interesado en destruir las empresas. Pero aquí hay gente que sí está interesada en destruir empresas. Y ayer veía ya mensajes subliminales al nuevo procurador para que se enfile contra A o B o C empresas. La lucha anticorrupción es un complejo de cosas que tenemos que hacer. Pero la destrucción de las empresas significa la destrucción de los empleos. El tema central de la justicia es el bien común, señor Contralor. Yo espero que en el transcurso de las próximas semanas tengamos la oportunidad de investigar un poco más acerca de cuáles son los planes del procurador para que usted comparta con él esto y que el procurador pueda, en sus próximos meses de gestión, darnos a nosotros la sensación de que la justicia está caminando. La velocidad de la justicia es una, la velocidad de los medios otra. Pero es que resulta que lo que no puede pasar es que yo me entere que estoy acusado de algo cuando sale en un periódico. No. Peor es que yo mande una noticia a un periódico para que en base a esa noticia inventen un proceso, que también se hizo. Sí, y aquí hubo mucha agua que corrió bajo el puente. Yo creo que el nuevo Procurador General de la Nación y el nuevo Contralor General de la Nación, que son los verdaderos balances de poder, tienen que actuar con conocimiento,
tienen que actuar pegado a la justicia, tienen que actuar en el marco del bien común. No habrá desarrollo económico en este país si no hay confianza en el sistema judicial. Así mismo es. No nos engañemos en eso. Resuelto esta primera fase exitosamente por parte del presidente Cortizo, y tendremos que esperar el comportamiento, porque ya, no es que aquí se resolvió todo, y bueno, ya están escogidos, vamos a ver cómo actúan. Hay gente que tiene algunas preocupaciones. Entonces vamos a ver, creo que se abre un compás de espacio, pero esto no ha resuelto el problema del país, porque el problema del país fundamentalmente estriba en que la economía panameña se ha detenido, su crecimiento se ha desacelerado, porque hay una desaceleración sincronizada, no estamos generando empleos y como consecuencia hay mucho estrés en por el lado del consumo. Necesitamos estimular el consumo, para eso necesitamos generar empleo, para eso necesitamos tener confianza en el sistema judicial y que el sistema judicial no actúe como elemento de persecución del delito en términos selectivos, sino que actúe en función del delito en forma general, con respeto a los derechos humanos de todos los panameños y panameñas, y no atendiendo a un A sector y a un B sector, dejándolo al que es pobre que se pudra. No. Así es. Eso es un puesto muy difícil para cualquiera. Así Yo no me mismo. sentiría muy contento ni que me nombren ni procurador, ni que me nombren contralor, para que estemos claros en eso. Así mismo es. Alcalde de Macaracas, si acaso.